Los versos 38 al 41. Es un pasaje, pues yo nunca he predicado sobre este pasaje, es la primera vez que lo voy a hacer. Y tal vez para muchos es un pasaje desconocido. Imagínense, uno tan viejo en el Evangelio y hay pasajes que a veces uno no lo ha leído, pero que hay una gran enseñanza. Dice así la palabra: Eliseo volvió a Gilgal. El protagonista ahí es Eliseo. Y dice que había una gran hambre en toda la tierra. Había una gran hambre. Y los hijos de los profetas, quiere decir todos los profetas, estaban con Eliseo. Por lo que Eliseo le dijo a su criado: pon una olla grande, porque tenemos hambre, y haz un potaje para los hijos de los profetas. Verso 39. Y salió el criado de Eliseo como un loco, uno al campo a recoger hierbas, y halló allí una parra montés. Esa es la clave, esa es la palabra clave. Parra montés. Y de esas ramas llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y lo cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Imagínense eso, uno hacer una comida para los profetas y coger la rama que él quisiera y echarla ahí a la olla. Eso es una brutalidad, ¿o no? Verso 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, alguien guiado por el Espíritu de Dios gritó diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Ese es el estudio de hoy. Así lo titulé yo hoy, el estudio. Hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, dijo Eliseo, y la esparció sobre la comida, sobre la olla, y dijo: ahora sí, den de comer. Y no hubo más mal en esa olla. Quiero resaltar de este pasaje algunas frases que para mí son las causantes de muchos de nuestros errores. Frases que tienen que ver mucho con nuestros errores, esos errores que a veces nos cuestan mucho, esos errores mortales, esos errores a veces irreversibles. Lo que está y no se puede hacer nada más. La primera frase está en el verso 38. Dice que había una gran hambre. ¿Cuántas a veces nos pasa lo mismo también a nosotros? Tenemos necesidades, ¿sí o no? Tengo necesidad de esto, tengo necesidad de aquello otro. Y el verso 39 dice que buscaron la solución, ¿cierto que sí? Salieron al campo a buscar la solución del problema, que había hambre. Verso 39. Pero ese hombre, el criado de Eliseo, cogió ramas, las que quería, las que veía, las cogió y las metió a la olla, sin importar que tal vez una rama de ellas sea veneno. Mire lo que dice el verso 39. Y no sabía lo que era. ¿Cuántas veces usted y yo también nos metemos en eso, no? Metemos en tremendos chicharrones. Es que yo no sabía, ¿cierto? O los que se meten de pronto en un vicio. O empiezan una relación con alguien, con X, con Y persona, y esa persona de pronto no era lo que usted pensaba, ¿cierto? Verso 40. Gracias a Dios por esa gente que grita y le dice a uno: cuidado, porque hay peligro en esa olla, hay muerte en esa olla. ¿Cuántas veces usted y yo hay una necesidad, buscamos soluciones, pero al lado nuestro hay alguien que nos dice: cuidado, no es bueno lo que usted está haciendo, no es bueno el camino por donde usted va? Gracias a Dios por esas personas, ¿o no? Y el verso 40 dice: cuando escuchó la advertencia, la gente no podía ¿qué? Comer. Hay gente así, que si uno les hace una advertencia, la gente deja el camino y vuelve a coger el camino derecho. Pero hay otros
que siguen comiendo de esa olla. Recuerde que estamos al libre albedrío. A veces, hermanos, hay necesidades, buscamos soluciones, pero a veces esas soluciones que usted y yo buscamos antes agravan más el problema. Esas soluciones que usted y yo tomamos, a veces, hermanos, son cosas que nos producen mal en nuestra vida. Y a veces terminamos más mal de como comenzamos. El propósito del estudio de esta mañana es ese: mirar algunas áreas de nuestra vida que a veces representan una olla de muerte. Áreas de nuestra vida que representan una olla de muerte. Y la primera área es esta. ¿Qué tal si me colocan el primer punto? Hay algunos viajes que son una olla de muerte. Mire que está subrayada la palabra viaje. Hay personas que se van para un país, a otro país, o se van para otra ciudad a trabajar o a estudiar. Y a veces tomamos decisiones a las carreras y de pronto ese viaje es una olla de muerte. Porque tal vez usted en ese país se enamora de otra mujer y tal vez su esposa que quedó acá en esta ciudad, en este país, se enamora de otro hombre. Sus hijos que le obedecían a usted como papá, que lo respetaban, que usted tenía autoridad en el hogar, ya la imagen de papá no está. Entonces los hijos hacen y deshacen. Todo por un viaje. Todo por ir a trabajar a otra ciudad o a otro país. No toda puerta que se nos abre, hay que irnos por ahí. Vamos a leer Proverbios 14:15. El simple lo cree todo, mas el avisado mira bien sus pasos. Antes de tomar una decisión, hay que pensarlo bien. Porque separarse de la familia es peligroso. Y para muchos, separarse de la familia es una olla de muerte. Aún para los jóvenes. Ahorita está de moda que los jóvenes se independizan de papá y mamá y sin casarse. Eso ya está de moda. Pues yo digo, yo no veo bien eso. Me perdonan, pero no. Si los hijos están ahí es para uno estar pendiente de ellos. Ya un hijo solo puede hacer lo que quiera, no hay nadie que los cohíba. Entonces, eso puede ser peligroso. El segundo punto es, hay muerte en la olla del vicio. Hay muerte en la olla del vicio. Isaías 5:11 dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir en su vicio y se quedan hasta la noche tirando vicio. ¿Cierto que así son los viciosos o no? Están hasta las 2 o 3 de la mañana tirando vicio, tomando bebidas embriagantes y al otro día madrugan para seguir en las mismas. ¿Usted cree que el vicio es una olla de muerte? ¿Hay muerte en esa olla del vicio? Primer consecuencia, si usted sigue en el vicio, es que si usted no se arrepiente, su salvación se va a perder. Fuera de eso, las enfermedades que trae un vicio. Por ejemplo, las bebidas embriagantes dañan el hígado, el páncreas, dañan el corazón, infarto, hemorragias en el cerebro, epilepsia, destrucción familiar, problemas económicos, porque para un vicioso no hay plata que aguante. Y lo más terrible es la adicción. Usted se vuelve adicto a eso. Y cuando una persona se vuelve adicto a eso, roba por tirar vicio. O hasta se prostituye por tirar vicio. Hay mujeres que se prostituyen solo por el vicio.
para que le den un marihuano o para que le den algo para saciar su adicción. Entonces Dios nos está diciendo hoy que en esa olla hay muerte. El tercer punto, hay muerte en la olla del adulterio y la fornicación. Hay muerte en la olla de cualquier pecado sexual. Hay personas que dicen, no, es que yo con mi cuerpo hago lo que a mí me dé la gana. No se metan en mi vida. Sí, por eso le digo que es que en esa olla hay muerte y hay gente que no se da cuenta que en esa olla hay muerte. Vamos a leer un pasaje que para mí es el más amplio para hablar sobre el pecado sexual. Proverbios 7, versículo 5, luego saltamos 22 y 23 y luego el 27. Dice, para que te guardes de la mujer ajena. Quítele ahí mujer y coloque hombre, porque también hay hombres prostitutos y mujeres prostitutas. Y la extraña que ablanda las palabras. Entonces todo el proverbio habla de la mujer prostituta, pero recuerde que también hay hombres. Verso 22. Al punto, este hombre se marchó tras esa mujer como va el buey al degolladero. Dios ve eso, cuando un hombre va detrás de una mujer que va a destruir su vida, va a destruir su hogar, Dios le dice, ese hombre es como un buey que va al degolladero. Es como una vaca que sabe que va a ir ¿para dónde? Para la feria. Todas las vacas que van para la feria ya saben lo que les va a pasar. Segundo, el que está en el pecado sexual es como el necio que está en la cárcel y es castigado de continuo. Dios ve el pecado sexual así, una persona que está presa y que va a recibir castigos todos los días. Verso 23. El que está en el pecado sexual es como el ave que se apresura a la red. Usted sabe qué le pasa a un pez cuando coge la red o cuando un ave coge una red. Ahí está la muerte asegurada. También dice, y no sabe que está contra su vida. Y mire lo que dice al final de ese versículo, hasta que la saeta, es decir, hasta que la espada atraviesa ¿qué? El corazón. Todo pecado sexual es como una espada que atraviesa ¿qué? El corazón. Métale ahí pornografía, métale ahí homosexualidad, lesbianismo, adulterio o fornicación. Es como una saeta que traspasa el corazón. Verso 22. Camino al Seol es su casa, es decir, su casa es un infierno. O si no, pregúntele usted a esa mujer, a esa esposa cuyo esposo le es infiel. O vaya, pregúntele usted a esos hijos que ven que su papá tiene otra mujer. Una casa es un infierno, eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Que conduce a las cámaras de la muerte. Hay muchas consecuencias, hermanos, para el pecado sexual. Primero, tu salvación se va a perder si no te arrepientes. Otra consecuencia es que por ahí está el SIDA. El SIDA no se ha ido y todavía no hay vacuna para eso. Infecciones de transmisión sexual. Otra consecuencia, embarazos no deseados o no planificados. Abortos, porque los jóvenes hoy la embarran y creen que el aborto es una solución. Pues déjame decirte que eso es un asesinato. Usted está matando a alguien. Y otra consecuencia que trae el pecado sexual es el aumento o el incremento del deseo sexual. Un casado tiene el sexo activo. Un soltero debe de tener el sexo apagado o dormido. Yo recuerdo una vez
una predicación del pastor Emilio Agudelo. No sé, de pronto usted se acuerda de esa predicación, pero él nos predicó una vez, eso se me quedó grabado acá. Él dice, la sexualidad es como un león. Y nos decía, ¿qué es más fácil? ¿Dominar o cuidar un león despierto o un león dormido? Lo lógico es más fácil cuidar a un león ¿qué? Dormido, no despierto. ¿La cogieron o no la cogieron? Entonces, el pecado sexual lo que va a hacer es un incremento en el deseo sexual, y eso es un problema para un soltero. Para un casado no hay problema, pero para un soltero sí. Vámonos para el cuarto punto. Hay muerte en la olla del divorcio. Nadie puede decir que el divorcio es bueno. Ningún divorcio es bueno. Y tampoco ningún divorcio va a tener el visto bueno de Dios. Que Dios esté feliz porque una pareja se divorció, eso no. Feliz tal vez usted, pero Dios no. Mateo 19, vamos para allá, verso 4 al 6. Le hicieron esa pregunta a Jesús: Jesús, ¿es lícito divorciarnos de nuestras esposas? Y vamos a ver cuál es la respuesta del Señor Jesús. Y respondió Jesús y le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero mire lo que dice al final. Dice: así que ya no son ya más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es la posición de Dios sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Pero por el pecado del hombre, no porque eso estaba entre los planes de Dios, sino por el pecado del hombre, Dios permitió el divorcio. Pero el divorcio en una sola causal bíblica. Y vamos a leer el verso 9, ¿qué tal si John me lo coloca? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo, es decir, a no ser por causa de ¿qué? De fornicación. Entonces Dios aquí nos está abriendo una puerta para el divorcio, pero solo una puerta, no miles de puertas. Entonces, si usted se va a divorciar de su esposa porque él te pega, o se va a divorciar de tu esposo porque él no te merca, eso no son razones para uno divorciarse del esposo. La única causal bíblica para divorcio es la fornicación, es la infidelidad. Pero muchos dirán: uy, entonces me voy a divorciar de mi esposo me fue infiel. No. La Biblia dice que si alguien te pide perdón, usted y yo tenemos que ¿qué? Perdonarle. Eso no es tan fácil. Que ya mi esposa me fue infiel o mi esposo se fue infiel, listo, chao, hasta luego. No. Si la otra persona está arrepentida y la otra persona le pide perdón, usted y yo estamos obligados como cristianos a perdonar. ¿Por qué digo que el divorcio y todo divorcio es una olla de muerte? ¿Por qué? Porque eso afecta a los niños. Todo niño cuyos padres son divorciados, eso afecta al rendimiento académico. Ese niño tiene dificultades emocionales, sufre de depresión, de miedo, de ansiedad, de culpabilidad, de soledad. Tiene problemas de conducta. Los padres están ausentes de la crianza de sus hijos. Aún los hijos tienen problemas económicos porque papá ya no está para darle la lonchera o no está para darle los 5,000 pesos que le daba a diario porque ya tiene otra mujer, tiene otros hijos. Mira todo lo que sufre un niño porque papá y mamá se divorcian. Y cómo sufren también los adultos cuando una pareja se divorcia. Para una mujer es difícil que su esposo se divorcie de ella. El
que llevaba toda la obligación era su esposo, ya ahora a usted le toca trabajar. Las mujeres divorciados o hombres divorciados son rechazados, se sienten fracasados, culpables, se sienten incompetentes, de baja autoestima. Los divorciados viven con miedo, con temor al futuro, con angustia, con enojo consigo mismo, rencor, resentimiento, venganza, y hasta puede ocurrir la muerte, de mandar a matar a su cónyuge por haberse divorciado de él o de ella. Eso ha pasado. Vámonos para el quinto punto. Hay algunos noviazgos que son una olla de muerte. Segunda de Corintios 6:14 al 15 dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Mire pues, yo no estoy diciendo nada, la Biblia está diciendo eso, que usted y yo no podemos, usted no puede tener un novio inconverso ni una novia inconversa. Eso es yugo desigual y eso es yugo con los incrédulos. Pero nos va a decir el por qué. Mire lo que dice el por qué. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz? La justicia con la injusticia y la luz con las tinieblas. Pilas pues. ¿Qué está diciendo Dios acá? Que los inconversos es la injusticia. ¿Los cristianos son qué? Justos. Los inconversos son oscuridad. ¿Los cristianos son qué? Luz. No estoy diciendo yo eso, la Biblia lo está diciendo. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa. Quítele esa palabra mujer y coloque hombre, porque es que también hay hombres virtuosos y mujeres virtuosas, ¿cierto que sí? Entonces, mujer o hombre virtuosa, dice la Biblia, ¿quién lo hallará? Y el que lo halla, mira lo que Dios le está diciendo, si usted encuentra un hombre virtuoso, una mujer virtuosa, ese hombre, esa mujer sobrepasa largamente, ¿qué? A la de las piedras preciosas. Mire pues lo que está diciendo Dios. ¿Tenés para escoger entre un hombre inconverso o un hombre cristiano? Entonces Dios te está diciendo, mira, el inconverso es injusticia. ¿El cristiano es qué? Justicia. El inconverso es tiniebla. ¿El cristiano es qué? Luz. Y Dios te está diciendo, el inconverso no es virtuoso, no es temeroso de Dios. El cristiano es un hombre virtuoso y si lo tienes por novio o por novia, Dios te está diciendo que ese hombre, esa mujer, el valor que tiene sobre esa mujer sobrepasa a la de las piedras ¿qué? Preciosas. Entonces la pregunta es, ¿tenés un novio o una novia inconversa? ¿Ese hombre es cristiano? ¿Qué tratos usted recibe de ese hombre o de esa mujer? ¿Es posesiva o es posesivo? ¿Es celoso o celosa? ¿Ese hombre tiene o esa mujer tiene algún vicio? ¿Ese hombre trabaja o no trabaja? Ese hombre trabaja pero no ayuda nada en la casa, es un irresponsable, es un mantenido. Ponga mucho cuidado, porque si usted se casa con una persona de esas, usted va a sufrir. En esa olla hay muerte. Vámonos al sexto. Hay algunos negocios que son una olla de muerte. Proverbios 21:5. Los planes o los negocios bien meditados dan buen resultado. Pero los negocios que se hacen a la ligera causan ¿qué? La ruina. Yo conozco personas que se meten a unos negocios y ese negocio los absorbe tanto que ese negocio mató la familia, ese negocio mató la vida espiritual de esa persona
y era un buen líder dentro de la iglesia, pero ese negocio acabó con su ministerio. Por eso, hermanos, hay que pensarlo bien, como lo dice el texto. Las cosas bien planeadas, bien organizadas, pero las cosas que se hacen a la ligera nos van a causar ¿qué? La ruina. Séptimo, hay algunas amistades o relaciones que son una olla de muerte. Vamos a leer 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Mire por lo que Dios está diciendo. Es que a veces uno sale por... Hay personas que no saben que el peligro está cerca. Y dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, las malas amistades hacen perder las buenas costumbres. Usted como cristiano, como un hijo de un hogar cristiano, usted tiene buenas costumbres. Si usted desde niño se ha estado aquí en la iglesia, usted tiene buenas costumbres. Pero una mala amistad va a hacer que esas malas costumbres que usted tenía, esas buenas costumbres que usted tenía, se vayan para el piso. Por eso está diciendo el texto, no se dejen engañar. Hay amistades que no sirven para nada. Hay amistades que traen la ruina, ¿sí? Amistades que nos dañan nuestra vida espiritual, amistades que nos hacen salir de la iglesia. Usted sabía que aquí hay personas, en toda iglesia hay así. Qué aburrición en esa iglesia, vámonos para otra iglesia. Y le comen cuento, de ahí mismo se van para otra iglesia. ¿Qué clase de amistad es esa? ¿Qué clase de amistad es esa que te incita o te anima a hacer algo malo y estás en la cárcel por una mala amistad? O estás en un cementerio por una mala amistad. Entonces esa mala amistad era una olla ¿de qué? De muerte. Por último, ya hay algunas compras o ventas que son una olla de muerte. Antes de vender su casa, piénselo bien. Porque conozco cristianos que teniendo casa propia, la venden y se la gastan en confites y ahorita están pagando arriendo, después de haber tenido casa propia. Y conozco también personas que tenían un buen negocio, en un momento loco lo vendieron y ahorita están sin hacer nada. Bueno, hermanos, esa era la palabra de hoy. Vamos a estar orando, leemos nuestros rostros. Dios Todopoderoso, gracias, porque tú has hablado, Dios mío, a mi vida cuando yo leí este pasaje. A veces hay problemas, hay necesidades, y a veces las solucionamos, Dios mío, haciendo cosas que son perjudiciales para nuestra vida. Cosas, Dios mío, que traen muerte, que traen ruina. Dios mío, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener ese discernimiento, a tener esa dirección tuya, esa guía tuya, para que podamos ver el peligro, Dios, donde nosotros no lo vemos. Ayúdanos, Dios mío, a esperar en ti, a estar quietos como lo dice tu palabra, a confiar en ti, oh Dios, como lo dice tu palabra. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ayúdanos, Dios, a estar pendiente, oh Dios, cuáles son esas ollas de muerte que hay alrededor nuestro para evitar caer en ellas. Dios, llévanos en paz y en bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.